tiempo ya para hablar como cada martes a esta hora de la mañana de asesoramiento jurídico. Hoy lo hacemos desde el despacho de Font Mora Sainz de Baranda y lo hacemos con Ana Lobo, que si no voy mal ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Ana, muy buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Se me ve bien? Más o menos te escuchamos bien, sí. ¿Qué tal todo? Hoy venimos a hablar de un tema muy importante y un tema que afecta, pues evidentemente a mucha gente hoy en día con el tema de la inflación, ¿no? Como es la renta de los alquileres, ¿no? A ver. Sí, hoy hemos traído un tema que, bueno, cualquier persona que tenga una vivienda alquilada o que viva de alquiler, creo que le puede interesar, puesto que, bueno, no será nuevo para nadie escuchar que la guerra de Rusia contra Ucrania ha afectado directamente a los mercados de muchísimos países, Ajá. entre ellos está el nuestro, que ha supuesto una subida y ha afectado a la inflación y al IPC de una manera absolutamente disparatada. Y es por lo que venimos a hablar de un nuevo paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno, que se aprobó el 27 de diciembre, entró en vigor el 28 de diciembre, y entre las que es destacable sobre todo un límite, que es el límite a la actualización de la renta. Todo el mundo debe saber, si no lo sabe, se lo explicaremos hoy, que la ley de arrendamientos urbanos en los contratos de alquiler prevé una actualización de la renta anualmente, Ajá. una vez al año. Pues el Gobierno en este paquete de medidas ha propuesto y ha aprobado una en concreto, que es la limitación a esta subida de la renta anual en un límite proporcional que será la del 2%, que ahora vamos a explicar junto con otras medidas que también son bastante interesantes. Bueno, pues todo tuyo, introdúceme un poco a ver qué medidas tenemos que tratar en este tema de hoy. A ver. Pues lo que te estaba comentando es que, bueno, que a nadie le resultará nuevo oír que el IPC está por las nubes. Sin ir Ajá. más lejos, en diciembre de este año que hemos dejado atrás estaba un 5,7, pero es que si nos remontamos a meses como en junio, julio o agosto, estaba en un 10,2, 10,8 y 10,5 respectivamente. Es decir, es un índice de referencia que nosotros hemos utilizado desde siempre, pese a que hay muchos otros índices de referencia que poder tomar como punto de partida. Es algo que está muy elevado en relación a lo que venía siendo, y las cifras son absolutamente vertiginosas. Hmm. Por lo tanto, se ha hecho necesaria la intervención del Gobierno, que no es la primera vez que aprueba un paquete de medidas anticrisis, que le llama, de hecho es la tercera. Y en este Vaya. caso en concreto, lo que te venía comentando es que se ha previsto un límite a la subida de la renta, es decir, a toda persona que viva de alquiler o que tenga una vivienda arrendada y que vaya a proceder a la actualización de su renta conforme se acuerde en el contrato. Pues se ha establecido un límite de un 2%, que es un índice diferente al que nosotros venimos practicando o el que venimos utilizando, que es el IPC, sino que es un índice de competitividad, que es el que viene utilizando el resto de mercados europeos. Si te parece, te explico más adelante el resto de medidas, y ahora nos centramos en este, que es, para mi gusto, el más interesante, puesto que la gente no sabe que puede establecer este límite como tope a la hora de actualizar su renta. Venga, pues cuéntame un poco cómo funciona esto del tope y del límite que se adquiere. ¿Cómo va Yo todo creo esto? que lo mejor para entender algo así es partir de un ejemplo, ¿no? Ajá. Es decir, esto es un límite que, como estamos diciendo, se aplicará a la actualización de la renta. Por ejemplo, para ser prácticos, si nosotros venimos pagando una renta de 1.000 euros, ese límite se establecerá y se fijará a partir de nuestra renta. Es decir, si normalmente la actualización de la renta sería en atención al IPC, sería pues un 5% aplicable a estos 1.000 euros que venimos pagando de renta. Ajá. En este caso, el límite será el del 2%, por lo tanto implicará, en este ejemplo que te estoy dando, que la renta que tú como máximo puedas pagar una vez actualizada sea de 1.020 euros. Ajá. ¿A quién le afecta todo esto? ¿A qué contratos de alquiler le afecta? Pues estos contratos de alquiler, a los contratos de alquiler a los que le afectará sea a aquellos que se vayan a actualizar dentro del periodo temporal, porque es una medida que, recordemos, es de carácter temporal. Ajá. Pues serán aquellos contratos que se vayan a actualizar desde abril del año pasado, hablamos de abril de 2022, hasta diciembre de este año. Es decir, prácticamente a todos, porque evidentemente dentro de un año todos los contratos se deberían actualizar, que también es cierto que no todos los arrendadores proceden a la actualización de la renta, ni combinan a sus arrendatarios para que se proceda con la actualización.
Ya. Y si no te han actualizado el alquiler en los últimos años, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, si no te han actualizado el alquiler porque por cualquier motivo el arrendador considere que está contento con su arrendatario o porque no conozca esta posibilidad o esta facultad que tiene y no haya procedido con la actualización de la renta anteriormente, no pasa nada, absolutamente nada. Es decir, es una facultad que tú tienes como arrendador en el contrato de arrendamiento, que puedes disponer de ella o puedes no disponer de ella. Lo que sí es importante saber es que en ningún caso podrá acumularse. Es decir, si a mí, que yo tengo un contrato del 2019, me pongo como ejemplo, no me ha actualizado la renta desde entonces, no va a poder venir el arrendador hoy, 10 de enero de 2023, a decirme: oye, arrendatario, vamos a actualizar la renta desde el 2019 hasta la fecha y me vas a pagar las actualizaciones acumuladas hasta el momento, porque la actualización de la renta se prevé en la Ley de Arrendamientos Urbanos como una actualización anual. En ningún Claro. caso es acumulable. Pero entonces lo normal es que se actualice cada año, pero no sé por qué se puede dar un caso de que no se actualice. ¿Por qué se da esto? Porque realmente la actualización de la renta es una disposición, ya te comento, que viene prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos y que se suele pactar en el contrato. Lo único que se suele pactar en el contrato es el índice de referencia del que partir, que en España no se conoce otro que el IPC, es decir, siempre partimos del IPC. ¿Qué pasa? Que el arrendador realmente es el que tiene que manifestarle al arrendatario: oye, vamos a actualizar la renta. Ningún arrendatario en su sano juicio va a irle al arrendador a decirle: oiga, señor arrendador, vamos a actualizar la renta porque vengo pagando menos de lo que debería. Ya, Entonces, es una facultad que tiene, de la que puede disponer, de la que puede hacer uso o no, claro, claro. depende de él. Bueno, esto, si en 2022 no te actualizan el alquiler, ¿cuánto te pueden subir en 2023? ¿Un 4% o cómo va esto? Tampoco. El tema está en que este límite se prevé en la ley que ha aprobado, en el Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno, se prevé con un límite tope, un límite máximo. Es decir, por ejemplo, no tendría ningún sentido que a ti te puedan acumular. Si el año pasado no me actualizaron la renta y me quieren actualizar este año doblemente, es decir, sí, ok, cojo este 2% y lo actualizo para el año anterior y para este año para un 4%. No tendría ningún sentido en este caso fijar un límite máximo, porque para eso, ya te digo, tendríamos el IPC, que Mm, no va muy desproporcionado, que está en un 5, algo. El límite es, como digo, anual. Solo puedes actualizar una vez al año y siempre tiene que ser del 2%. Es decir, no se te pueden acumular por mucho que el arrendador considere que, como en el año claro. pasado no se te actualizó, en este sí se puede actualizar. Hay que recordar que solamente es este año, o sea, a partir de 2023, a partir de 2024, mejor dicho, ya se prevé que vuelva a ser, o que no vuelva a estar a este límite, ¿no? Exactamente, es una medida que realmente no es novedosa porque ya se aprobó hace un tiempo con un periodo de duración de 3 meses, luego se prorrogó Eh, otros 3 meses y se ha vuelto a prorrogar hasta finales de este año. La gente que lamentablemente no se actualiza la renta en este periodo, pues no se podrá beneficiar de esta medida, no quedará su contrato blindado dentro de este lapso temporal. Ahora bien, como venía diciendo hace un momento, no sería de extrañar que el Gobierno prorrogase esta medida tal como ha venido haciendo, porque, como ya te comento, se ha prorrogado esta medida en concreto 3 veces. O sea que el Gobierno, atendiendo a las circunstancias que claro. concurran en el momento dado, puede que decida también prorrogarlo. No lo sabemos todavía. Bueno, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que cada año en teoría se tiene que actualizar este contrato, ¿qué pasa si no me toca actualizarlo hasta el año que viene? Lo que vengo diciendo, que si es hasta el año que viene que se actualice la renta, como ya estarás fuera del periodo temporal que prevé esta ley, no se podrá acoger a este beneficio. Ahora bien, si nuestra renta ya se ha actualizado, lo que hay que tener en cuenta es que no se podrá volver a actualizar. Te pongo un ejemplo. Yo cumplo el año, ahora justo el 10 de enero de 2022 cumplo el año y se me va a proceder a actualizar la renta. ¿Vale? El Ujú. límite que se tendrá que tomar como referencia, como hemos venido diciendo a lo largo de esta entrevista, es del 2% por este Real Decreto Ley. Ahora bien, si no se ha procedido, si se ha procedido, perdona, y se va a proceder ahora, una vez finalizado el año, finalizado diciembre de 2023, me dicen: oye, no, perdona, que esto no se ha hecho, lo que te comento, no se ha hecho, y se viene a hacer otra vez en enero de 2024, tú tendrás que coger y decir: perdón, a mí se me ha actualizado la renta el 10 de enero de 2023, con lo que hasta el 10 de enero de 2024 yo no estaría obligado
a Ya. que se me actualizase la renta. No sé si me he explicado bien. La cuestión es que la actualización de la renta, para que nos quede claro, tiene que ser una vez al año y no se puede hacer cuando al arrendador le parezca oportuno, sino cuando se cumpla la anualidad. Eso te iba a preguntar, claro, es que eso te iba a preguntar ahora, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando y que ve cómo se tiene que actualizar su contrato el año que viene y está escuchando esto, le beneficia más que se actualice este año, pero claro, no se puede. Claro, la cuestión es que le beneficia muchísimo más que se actualice este año, pero es que este año van a transcurrir todos los meses. O sea, te quiero decir, si en enero te cumple el contrato, la podrás actualizar ahora. Si te cumple en marzo, lo podrás actualizar en marzo. Es decir, va a estar vigente durante todo el año. Entonces, por narices, permíteme la expresión, vamos a tener que actualizar todos la Claro, claro, anualidad, claro. en esta anualidad, la renta y podremos beneficiarnos todos. Ahora bien, evidentemente nadie va a ser quien pique, nadie va a ser el que pique la puerta del arrendador para decirle, oye, procede a la actualización de la renta conforme a este Real Decreto Ley que me están explicando, porque a todo el mundo lo que le conviene realmente es que no se le actualice la renta y se quede conforme tiene ya el precio. Ya. Bueno, una vez que se drogue este límite, ¿te pueden subir más el alquiler o no? Bueno, es que lo que no podemos confundir o lo que no se debe confundir es la actualización de la renta con la finalización de un contrato. Es decir, si a mí me actualizan la renta este año, pero el año que viene finaliza mi contrato porque ya ha transcurrido el periodo mínimo de duración, que puede ser de 5 años, de 3 años, dependiendo del periodo en el que yo firmara mi contrato, que ese es otro melón, el tema está en que si ha finalizado mi contrato, evidentemente el arrendador podrá optar por renovarme el contrato siguiendo las condiciones que yo tenía en su día acordadas, o lo que es más probable, evidentemente, es que me diga, oye, si quieres continuar en este alquiler, si quieres continuar en esta vivienda, pues te voy a establecer unas nuevas condiciones, y ello seguramente pasará por subir el precio para que tú puedas continuar en esa vivienda. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, una cosa es que te finalice el contrato y el arrendador esté en disposición de poder subirte el precio, y otra cosa es la anualidad, la actualización de la renta año por año. Ya, ya, ya. Bueno, más cosas, porque no sé si puede afectar a tu alquiler que tu arrendador sea un gran tenedor o que sea un particular. ¿Esto afecta de alguna manera? Pues sí, es algo que también se ha previsto en el Real Decreto Ley. A efectos prácticos no afecta en este sentido, en esta medida. Recordemos que un gran tenedor es aquel que tenga más de 10 viviendas o una superficie superior a 1.500 cuadrados. El tema está en que, volviendo a si afecta o no afecta, en la ley, en el Real Decreto Ley, se prevé que si eres un gran tenedor, Mm. estás obligado a someterte a este límite en la actualización de la renta. Sí o sí, si tu inquilino te dice no, yo quiero que la actualización de la renta se someta a este límite establecido por el gobierno en el Real Decreto Ley, estás obligado a ello. Y si no eres un gran tenedor, es decir, eres un propietario más, más de a pie, más de los que puedan tener una propiedad o una segunda propiedad y la tienen alquilada, o 3 propiedades, algo que no se considere gran tenedor, les dan la facultad de negociar con el inquilino. Es decir, puedes llegar a un acuerdo con el inquilino, con el arrendatario, y en todo caso, y para el caso de que no se llegue a un acuerdo, el arrendatario tendrá la posibilidad de establecer este límite tope, pero tienen la facultad de negociar ellos mismos su propio Claro. índice para actualizar la renta. Bueno, pues medidas para paliar un poco los efectos de la crisis. No sé si se han aprobado más medidas que afecten a los alquileres para este año. Pues sí, se han aprobado también 2 medidas bastante importantes con respecto a las rentas, con respecto a los alquileres. Una es la prórroga extraordinaria de los contratos que finalicen desde diciembre de 2022 a junio de 2023, concretamente el 30 de junio de 2023. En todo este lapso temporal, todo contrato que finalice de arrendamiento, recordemos, todo contrato de arrendamiento que finalice en este lapso temporal podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de 6 meses. Ujú. Es decir, si mi contrato, por lo que fuere, acaba el 30 de abril de 2023, yo puedo acogerme a una prórroga extraordinaria para que ese contrato dure al menos 6 meses más desde la fecha de vencimiento. También una nueva medida que se ha adoptado en este nuevo Real Decreto es la suspensión de lanzamientos y de desahucios para personas vulnerables. Ya estaban previstas, se previeron
en la época COVID y se han venido prorrogando hasta, ya te digo, hasta el 30 de junio de 2023 concretamente. Evidentemente están previstas para colectivos vulnerables, para gente que no tenga alternativa habitacional y no es para todo el mundo, pero que es importante, es interesante tener en cuenta que existen estos procedimientos para poder acogerse a ellos. También se han previsto para el caso de la suspensión de lanzamientos y desahucios, porque no olvidemos que hay una parte que es el propietario, que si tienes un desahucio interpuesto ante el juzgado porque no te vienen pagando la renta y te lo han suspendido en virtud de esta ley o de las anteriores, pues se te va a afectar a ti económicamente porque estás no percibiendo una renta y además no puedes echar, valga la expresión, al inquilino de tu vivienda. Claro. Se han previsto también unos procedimientos de compensación para presentar ante las administraciones y así poder recuperar al menos la renta que has venido perdiendo. Y estas son las novedades principales en cuanto a alquileres de este nuevo Real Decreto Ley. Bueno, pues mira, la novedad es que se marca ese paquete de medidas del gobierno, que yo entiendo que estas medidas, o sea, están hasta el 30 de junio de este mismo año, de 2023, pero entiendo que si todo esto sigue, pues incluso creciendo en cuanto a crisis inflacionaria y económica, imagino que se pueden prolongar todavía más, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, desde que hemos pasado la pandemia, el estado de alarma, resultas del COVID, hemos venido viviendo todo este tipo de leyes. Es muy difícil actualizarse y mantenerse actualizado porque cada 3 meses, 6 meses se aprueba un nuevo paquete de medidas que afectan a esto y seguramente, ojalá que no, ojalá que Sería no bueno, sería buena noticia que no. la situación vaya mejorando, pero en vistos de lo que hay, lo más seguro es que se sigan prorrogando o que se aprueben medidas nuevas, pero serán del estilo. Bueno, pues veremos, esperemos que no sea necesario actualizar y adoptar nuevas medidas. Eso significará que algo bueno estará pasando, pero bueno, de momento sabemos que tampoco ha empezado esto de la mejor manera. Pues nada, Ana Lobo, muchísimas gracias por estar con nosotros acercándonos, pues eso, más temas de actualidad a nivel jurídico y bueno, espero que hayamos despejado alguna que otra pregunta sobre este tema. Muchas gracias. Hasta luego.